Gloria sea el nombre del Señor. Gracias damos a Dios, hermanos, por esta oportunidad de poder estar en su casa, para bendecirle, para exaltar su nombre. Y vamos a tener una oración a nuestro Dios y quiero guiarles en este tiempo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has dado y rogamos que ahora en este momento también, Señor, continúes derramando de tu presencia en medio nuestro y que, Señor, sea tu Espíritu Santo, el Maestro de los Maestros, que nos esté guiando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos hoy con la serie de predicaciones expositivas de las cartas del Señor Jesucristo a las iglesias. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Filadelfia. Para eso vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de hablar de las iglesias anteriores, ¿verdad? Sabiendo que, como veíamos el domingo anterior, el mensaje a la iglesia de Sardis fue uno de los mensajes más fuertes del Señor Jesús a estas congregaciones. Vamos a ver que el mensaje a Filadelfia es uno de los mensajes más hermosos a las iglesias de Asia. Y antes de hablar de diferentes puntos de interés en este texto, quiero que hagamos un poco de historia rápidamente sobre cómo era la vida en Filadelfia. De hecho, el nombre Filadelfia significa amor entre hermanos o amor de hermanos. Ese es el término Filadelfia. Cuando se habla geográficamente, esta ciudad está localizada en Lidia, donde a la vez limitaba con Frigia y Misia, y fue construida en una elevada meseta en el valle del río Hermos. El nombre moderno es Hedis, así se llama actualmente, por estar ubicada en una zona fronteriza y por cuanto la ruta imperial desde Roma vía Troas pasaba por ella. Filadelfia se ganó el título de la puerta hacia el este. Ahora, ¿cuál era la gran desventaja que tenía esa ciudad? Entre la adoración pagana y todas estas cosas, la gran desventaja que la ciudad presentaba es que se encontraba en una zona terriblemente sísmica. Y quiero que pienses por esto en un momento. Si usted vivía en Filadelfia, usted había experimentado al menos una vez en su vida un terremoto. Y el problema que esto traía es que las personas, al vivir en una ciudad donde habían terremotos frecuentemente, entonces preferían irse, preferían mudarse a otras ciudades. E incluso uno de los terremotos registrados en el primer siglo data del 17 después de Cristo. Así que si entendemos que Juan está escribiendo Apocalipsis en el año 95 aproximadamente, han pasado unos 70, 75 años de que hubo un gran terremoto en Filadelfia y muchas personas decidieron irse de aquel lugar. Tanto así que una de las cosas que tenían los habitantes de Filadelfia era cuando sentían un terremoto había que salir a un lugar seguro. Y imagínense lo que era vivir en una ciudad de este tipo. Eso da la idea de que era la ciudad menor poblada de las 7 iglesias que nosotros hemos visto, y algunas de ellas, y nos falta otra por analizar. Ahora, esta cuestión, lo que pasa con Filadelfia es otro de los datos importantes, es que ella llegó a tener en varias ocasiones diferentes nombres. Una de ellas fue
por un emperador que la libró de algunos impuestos después de una destrucción, después cambió de nombre, y eso es bueno tenerlo en mente para entender lo que Cristo dice más adelante sobre el nombre del Señor. Así que voy a dividir en 3 partes este bosquejo. La primera parte vamos a hablar del remitente y el destinatario de la carta. En segundo lugar vamos a hablar del reconocimiento y la recompensa que va a verse de manifiesto en esta misiva. Y en último lugar, el consejo del Señor y la promesa del Señor para estos creyentes. Así que hemos titulado este mensaje a la iglesia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo creo que esa es una de las frases más contundentes de la carta. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hablemos entonces en primer lugar del destinatario de la carta. Lo encontramos justo en el versículo 7, al inicio, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Al igual que las demás cartas, el Señor Jesús se dirige a las iglesias, específicamente a su mensajero. En este caso, muchos creen que era el pastor de la iglesia, que iba a dar el mensaje al resto de los creyentes, el mensaje sin adulterar, el mensaje sin ser cambiado. Así que después de ver el destinatario, ahora vemos el remitente. Recordemos que Cristo decide presentarse con diferentes elementos a cada una de las iglesias, y eso es aplicado a cada una de las perspectivas que tiene el Señor en cómo presentarse a esas iglesias. Nosotros lo hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, si yo tuviera una reunión de padres, si usted está en una reunión de padres, voy a poner mi ejemplo por ser el más sencillo. Si yo estoy en una reunión de padres de Aligester y llego y están preguntando: muy bien, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Y dice: bueno, ¿quién es usted? Y yo me presento como el pastor de la iglesia del Calero. Ese término no es relevante para esa reunión. Ahí ellos necesitan que yo me presente como el interés de esa reunión, como el padre de Aligester. Asimismo, si estuviera en una convención o predicando o llevando un tema en alguna de nuestras convenciones y me presento: bueno, va a predicar ahora el padre de Aligester. No, ahí en realidad se debería presentar, no, el pastor de la iglesia, el buen samaritano, cosas así. Es decir, que de acuerdo al contexto es la presentación que se actualiza y que se necesita entender de quién eres y qué es lo que estás haciendo. Ahora, fíjense cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Dice así: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La descripción que Jesús hace de sí mismo es una introducción apropiada a la carta de los habitantes de Filadelfia. ¿Por qué razón? Fíjense cómo se entiende que la escritura misma enseña que Dios es santo. De hecho, el llamado a la santidad no es una opción que el cristiano puede tener. Vivir en santidad no es algo que yo decido. Vivir en santidad no es algo por lo que yo puedo optar o no. Vivir en santidad es un mandato de vida o muerte. Y en ese aspecto, fíjense cómo Cristo se presenta como el santo. Dice: esto dice el santo, el verdadero. Interesantemente, recordemos que Filadelfia, al igual que muchas de las otras ciudades, tenía adoración a diferentes dioses falsos, pero uno de los principales templos que había en Filadelfia era el templo al dios Dionisio, o conocido también como el dios Baco, el dios del vino. Y todas las perversiones que se realizaban en esa ciudad eran a tal magnitud que los que iban en la noche a ese templo se emborrachaban y después terminaban teniendo relaciones sexuales entre todos los que estuviesen ahí, fuesen del mismo o del sexo contrario. Ahora, en este aspecto, vamos a darnos cuenta que Jesús decide usar este calificativo como el santo y el verdadero. Hay solo 2 pasajes en la Biblia donde se unen estos 2 calificativos. Uno es este y el otro está en Apocalipsis 6:10. Uno es este refiriéndose a Cristo y el otro es refiriéndose a Dios Padre. Y si nosotros entendemos esta manifestación de Cristo, es el santo, aquel que es puro, aquel que por su santidad nos llama a la santidad, y a la vez el verdadero. Entre tantos dioses falsos, entre tantos templos a dioses paganos, incluso a emperadores, entre tantas religiones, entre tantas creencias, hay uno que es el verdadero. Interesantemente, Cristo mismo dice en este aspecto: el santo y el verdadero. Hermanos, usted se ha dado cuenta que entre tantas religiones, entre tantos dioses, entre tantas estilos de pensamiento que la gente tiene sobre una creencia determinada, solo hay un Dios verdadero. Solo hay una iglesia verdadera.
Solo hay un grupo de santos, no como el mundo da los calificativos. Mire, cuando el mundo se aleja de Dios, el mundo cae hasta en el tema de lo ridículo. Porque hoy nosotros incluso podemos ver en la nación cubana personas que están regalando su dinero a tantos falsos y mercaderes, donde ven, yo te voy a hacer santo, tráeme este dinero, tráeme este animal, tráeme no sé qué, vístete de blanco un año y haz esto y esto y esto y eres santo. ¿Y qué es lo que hace eso? Volverlo más esclavo del pecado. Tanto es así que todas esas personas, si mueren, van al infierno. Porque el mundo no puede dar lo que el mismo mundo ha rechazado de Dios, que es la santidad. Así que en esta presentación el Señor dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, dice esto. Cuando se menciona en este pasaje la llave de David, creemos que ese pasaje está basado en Isaías 22, que dice de esta manera: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Ese texto, si lo leemos en el contexto, se le está diciendo a Eliaquín, hijo de Hilquías, quien sirvió al rey Ezequías. Ahora, esto es una referencia de que vendría alguien después de David, que lo que él abriera nadie podría cerrar, y lo que él cerraba nadie podía abrir. Yo puedo ponerle dos ejemplos básicos. Nosotros sabemos que a nosotros nos encanta tener llaves, ¿verdad? Algunos, tener llaves. Y a veces tenemos unos mazos de llaves que rompen los pantalones, ¿verdad? Porque ahí está la llave de... Bueno, aquí no se aplica mucho la llave del carro, pero sí tenemos la llave de la balita del gas. Tenemos la llave de la reja, ¿no? De la llave de la puerta, la llave de la puerta de atrás, la llave de no sé qué, la llave de esto, la llave de la parte del trabajo. Y a veces tenemos hasta llaves que ya están en desuso, pero uno le ha cogido cariño y no la ha sacado todavía del llavero. La idea es que esas llaves, por ejemplo, si a alguien se le pierde un llavero, una de las cosas que va a pensar es: tengo que cambiar toda la cerradura. Porque si alguien vio que se me cayó a mí y vio que entré a la casa y sabe dónde estoy, entonces eso es un gran peligro, ¿verdad? Pues las llaves dan esa señal de seguridad e incluso de autoridad. Aquí hay algunos, por ejemplo, que en sus trabajos, el hermano Leo tiene llaves que ningún otro tiene, ¿verdad? Y como jefes, los que tienen mayor responsabilidad tienen llaves que ellos entran ahí y nadie más puede entrar. Entonces, cuando nosotros vemos esta idea de las llaves, como el Señor dice: el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie abre, y abre y nadie cierra. En pocas palabras, lo que está representando es el mismo Hijo de Dios. Toda la autoridad está en las manos del mismo Dios. Todo el poder está en las manos del mismo Dios. Y debemos entender una gran realidad. Y es que a veces nosotros queremos abrir puertas que Dios cierra. Y a veces nosotros queremos cerrar puertas que Dios abre. La idea aquí es que debemos tener mucho cuidado con tratar de hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, o querer rechazar la voluntad de Dios para imponer la nuestra. Y en este texto el mismo Jesucristo se está presentando como el que tiene toda la autoridad. Yo prefiero ir detrás de Él y que Él decida lo que Él abra para mi vida, ir por ahí, y lo que Él cierre para mi vida, entonces no ir por ahí. Ahora, cuando se habla de la salvación, el único que tiene la llave de toda autoridad para salvar se llama Jesucristo. El problema es que el mundo le ha rechazado. Así que Cristo decide presentarse como aquel que tiene toda la autoridad, toda la preeminencia por encima de todas las cosas. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor, la autoridad del Señor, el poder del Señor jamás pasará. Así que después de esa presentación, nosotros entendemos que Cristo mismo se está mostrando a la iglesia como el único Dios verdadero, como aquel que cumple la promesa de David. Después de David vinieron muchos reyes, incluso su propio hijo Salomón se le dio la promesa de que el Señor mantendría un rey que nunca saldría del trono, que nunca sería destronado, ¿verdad? El problema está que Salomón terminó al final de sus años, independientemente de que se discute si después se arrepintió por algunos escritos que él da en Eclesiastés. Al final de sus años, Salomón se desvió a tal nivel que cayó en la adoración a dioses falsos. Algunos pudieran decir que si se comparara con el día de hoy, Salomón terminó convirtiéndose en un santero, pues terminó adorando los dioses de las mujeres con las cuales había prostituido su corazón. Increíblemente, cuando nosotros vemos este texto, ahora Cristo se está mostrando como aquel
que es la que tiene la llave de David, es decir, que aquel que continúa con toda la autoridad. Mire, recuerda que uno de los calificativos de David es que David fue profeta, cantante, músico, pero David fue un guerrero y fue rey. Ahora, el cumplimiento de Cristo es que Él es nuestro Rey, Él es nuestro protector, Él es el soberano, y sobre todas las cosas, no hay nadie que pueda interponerse o que pueda sobreponerse con la autoridad de aquel que es el santo y el verdadero. Mire, yo le doy gracias al Señor porque el santo, el verdadero, el que se presenta a esta iglesia, fue el que salvó mi vida. Alguien puede decir gloria a Dios porque salvó también la suya. Veamos entonces en segundo lugar el reconocimiento y la recompensa en los versos del 8 al 10. En primer lugar, ¿cuál es el reconocimiento del Señor a su iglesia? Dice el verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor está reconociendo a su iglesia y con esa frase que califica a las demás iglesias, yo conozco tus obras. Esa palabra conozco, sabemos que es un término que habla de conozco a profundidad. Miren, eso yo creo que debería traer paz al corazón del cristiano y terror al corazón del pecador. ¿Por qué digo que el Señor conoce desde lo más profundo de nuestras vidas debe traer al cristiano paz? Porque Dios sabe en qué áreas yo soy fuerte, en qué áreas yo soy débil. Dios sabe qué me da alegría, qué me da tristeza. Dios sabe cuando no puedo más. Dios sabe cuando sigo adelante y me puedo agarrar Él. Dios sabe todo de mí. Pero para el impío, Dios también conoce las profundidades de su corazón. Y alguien decía, como el mismo texto lo menciona, no hay paz para el impío, pues el impío se goza en su impiedad. Y aunque quiera o piense que logra todo lo que se dispone, el impío será juzgado por el Dios santo y justo. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Quiero que pienses ahora en Filadelfia. El Señor le dice, yo te conozco. Y miren cómo hace la otra frase, he aquí. Hay otra traducción que dice, mira esto. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La idea que está dando el Señor acá es que si el Señor abre una puerta, nadie, ni el hombre, ni la propia agencia diabólica del diablo mismo, ¿verdad? Ni los agentes de Satanás pueden interponerse a los planes de Dios. Y en ese punto, fíjense lo que el Señor le está diciendo a Filadelfia. He abierto una puerta. ¿Quién? El que tiene la llave de David. El que cuando abre nadie puede interponerse. El que te dijo, tú eres mío. El que te dijo, yo te tomo de la mano derecha. Yo te digo, no temas. El que te dijo, estoy a tu lado. Es el que le está diciendo a esta iglesia. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, el Señor, por la gracia que le ha derramado en nuestras vidas, es que nos mantiene, ¿verdad? Nos mantiene en pie. Qué bueno saber que aunque hay un diablo, demonios y también en ocasiones personas que quieren destruir mi vida, mi familia, mis hijos, el Señor ha prometido estar conmigo. Y el Señor ha prometido estar con los míos. Y cuando nosotros vemos estas promesas de parte de Dios, podemos decir, Señor, el mundo se puede venir abajo, pero yo y mi casa te vamos a servir. Y yo y mi casa estamos seguros de que mientras tú estés al control de nuestras vidas, nada ni nadie nos puede tocar. El Señor le dice a Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y me encanta esta frase, porque aunque tienes poca fuerza. Fíjense que esto es lo único que el Señor va a recalcar de esta iglesia y no lo hace como algo malo. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, el Señor sabía que esta iglesia, al quizás no tener mucha relevancia económica, de impacto en la sociedad, o incluso al pasar por diferentes pruebas de la vida, ¿te has sentido alguna vez así con poca fuerza? Yo muchas veces. Que te levantas y dices, Señor, yo no puedo. ¿Te has sentido con una carga en tu vida que dices, Señor, yo no puedo con esto? ¿Cuántas veces has ido a tu cama y has llorado y al otro día te has levantado y nadie se ha enterado? Solo tú y Dios saben lo que estás pasando. ¿Cuántas veces tú has dicho, Dios mío, no hay forma en que yo pueda salir de esto? Señor, te necesito. Si tú no pones tu mano, creo que me voy a morir. Creo que me va a dar algo con esta situación. Y el Señor, me encanta cómo Jesucristo mismo, recuerden que esta carta es de Cristo,
le dice a los creyentes de Filadelfia: yo sé que has tenido poca fuerza. Yo sé que tú has estado al punto que no puedes más. Pero eso no es lo que se recalca en la carta. Lo que se recalca en la carta es incluso lo que mantiene el título de esta predicación: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, dice, tú guardaste mi palabra. Miren, hermano, cuando se habla de guardar la palabra, eso es uno de los elementos importantes que el cristiano debe entender hoy. Puedes estar debilitado, puedes estar angustiado, puedes estar, ¿verdad?, en medio de una situación crítica, pero aún así, como mismo estuvieron los creyentes de Filadelfia, se sentían en un día que no podían más. ¿Te ha pasado que sales del culto y has adorado al Señor, le has bendecido y sales así rebosado de alegría, y el lunes te dan una noticia y se te viene el mundo abajo? Pero en medio de eso, no olvides que el Dios que te estuvo ministrando el domingo sigue contigo el lunes. No olvides que el Dios que el domingo en la predicación, en la alabanza, te dio la promesa de que estaría contigo, el lunes la está cumpliendo. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. ¿Acaso Él dijo y no hará? ¿Acaso Él prometió y no lo cumplirá? A veces olvidamos el Dios al cual adoramos. Y en medio de esto vemos cómo es el mismo Cristo. Dice, aunque tienes poca fuerza, has hecho dos cosas que son posiblemente dos elementos que van a caracterizar a la iglesia cubana en estos días. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a detenerme rápidamente en el primero. Cuando dice, has guardado mi palabra. Recuerden cuando Juan está escribiendo esto, año 95, algunos creen que es el 100. En fin, terminando el primer siglo, año 95, como mantiene la gran mayoría, ya se han escrito, por supuesto, ya están todos los libros del Antiguo Testamento, desde el ministerio de Jesús, ya estaban. Pero ya de los 27 del Nuevo Testamento se han escrito 26. Y este Apocalipsis es el 27 y se estaba escribiendo. Y el Señor le dice a esa iglesia, a pesar de todo lo que has vivido, tú has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Guardar la palabra no tiene esa representación de guardarla en la casa y no leerla. O de leerla y no vivirla. El guardar la palabra te da la idea de la has tomado, la has leído, la has interiorizado, la has vivido. Se da cuenta que estamos perdiendo ese anhelo por la palabra del Señor. En estos días estaba Hazy y yo estábamos con la niña sentada en el televisor y le teníamos puesto unos muñequitos. Se llama los mártires de la fe. Y estábamos viendo con ella lo estaba viendo y nosotros estábamos hablando y nos quedamos viendo los muñequitos con ella, de William Tyndale. Es increíble la historia de este hombre, ya que este señor inglés, él se propuso traducir la Biblia de los idiomas más antiguos al inglés. Yo tuve la oportunidad, el Señor me regaló el privilegio de tener en mis manos uno de los Nuevos Testamentos al inglés que William Tyndale hizo esa primera contribución y se tradujo. Y me encanta una de las frases de William Tyndale que se usa ahí en los muñequitos, pero la historia la recoge, y es: voy a traducir la Biblia de tal manera que un niño de 5 años sepa más Biblia que uno de los cardenales. ¿Sabe cómo terminó William Tyndale? Terminó siendo en la horca. Pero no solo fue estrangulado, sino que fue estrangulado y quemado. William Tyndale. Y hoy vemos a veces cristianos que pasan la semana y no saben ni dónde tienen la Biblia guardada, si es que tienen Biblia. Yo no tengo problema en que usted sustituya su Biblia en papel con una Biblia digital. Pero el problema de la Biblia digital es que a veces con el celular o los dispositivos hacemos cualquier cosa para no leer la Biblia en ellos. Por eso yo prefiero es solo una preferencia. Usted la toma o la deja, de la vieja escuela todavía. Uso la Biblia en todos los dispositivos que pueda, pero tengo la Biblia. No quisiera hacer esto, pero mira cómo está la mía. Hay que hacerle un cuidado. Esta la tengo hace muchos años. Y no lo hago para nada, que me estoy gloriando en nada. Se me conoce. Lo hago porque prefiero
pasarla y las notas. No sé si usted la ha pasado y usted dice, yo sé que este pasaje está a la derecha, arriba, yo lo tengo señalado, ya está marcado. Hermano, se está perdiendo la pasión por la palabra de Dios. Hay personas que prefieren 2 horas de un recital, de una novela, de no sé qué, pero no de pasar tiempo en la palabra del Señor. ¿Sabe una de las cosas que había caracterizado a los cristianos de Filadelfia? Que en medio de su crisis, el Señor, el mismo Señor Jesucristo les dice, has guardado mi palabra. Mientras la gente te dice que adores al dios Baco o al dios Dionisio, el dios del vino, mientras la gente en Filadelfia te dice, piérdete de esta ciudad que los terremotos nos van a matar, o ofrece sacrificio a los dioses para que te protejan en medio de los terremotos, los cristianos de Filadelfia dijeron, voy a guardar la palabra de Dios por encima de las palabras del César, por encima de las palabras de los hombres. Guardar la palabra de Dios es conocerla y es obedecerla. Y conociéndola y obedeciéndola hay que compartirla. Y el Señor le dice la segunda característica de esta iglesia que me encanta. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recordemos que por este tiempo, cuando Pablo está escribiendo allá por el año 60 o 55, según algunos historiadores, la carta a los romanos, es interesante que Pablo dice, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, esa palabra Señor es el kurios, y sabemos que los cristianos del primer siglo llegaron a tener que decidir si decir César es kurios o Cristo es kurios. Y usted dice, bueno, decir César es el Señor, el que gobierna. No, porque ese término kurios era el término de autoridad, incluso se manejó en el concepto religioso. César es el supremo Dios. Y el Señor le dice a esta iglesia de Filadelfia, tú no negaste mi nombre. Recuerdan que los creyentes en Filadelfia, la historia de Filadelfia era que habían cambiado de nombre. El emperador Tiberio, después de aquel terremoto, le quitó los impuestos y ellos dijeron, vamos a llamar a la nueva ciudad de César, a Filadelfia. En otra ocasión, otro gobernante tuvo algunos actos, vamos a llamar ahora a Filadelfia Flavia. Ellos le iban cambiando el nombre de acuerdo a aquel que ellos querían darle la reputación y la adoración. Y el Señor dice, aunque el hombre es cambiante y la ciudad incluso ha demostrado que se va con el primero que le cuide más o que le dé más y le adora, sea hombre, sea lo que sea, aún así tú no has negado mi nombre. ¿Qué pasará en tu trabajo? ¿Qué pasará en tu barrio cuando tengas que decidir por Jesucristo o por las cosas de este mundo, o por las leyes de esta nación, o por las leyes que se implementarán en nuestra nación, en nuestros colegios? ¿Qué vamos a decidir? La iglesia de Filadelfia decidió no negar el nombre. Quiero que pienses en esto. Vas caminando en el primer siglo, vas con tu esposa, vas con tu hijo de la mano y se te aparece un soldado romano y te dice, oye, tengo una duda, ¿quién es el kurios o el kyrios? Y si tú dices ahí que el kurios es Jesucristo, es probable que te quiten tus hijos, te metan preso, o si lo deciden te pueden arrancar la cabeza. No estamos hablando de que qué bonito suena. Dios nos habla aquí por su palabra, pero es justo mañana donde tendremos que poner en práctica estas cosas. Cuando te digan en el centro de trabajo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estas leyes? Porque si tú de verdad eres alguien comprometido con este país, tienes que estar de acuerdo con estas leyes, porque estas leyes las hicieron los máximos dirigentes, estas leyes las están haciendo gente que quiere darle el bien para todos. Y tú tienes que decidir o las leyes de los hombres o seguir obedeciendo a Jesucristo. Yo no sé por qué la gente se ha hecho, bueno, sí sé. Nuestra historia occidental se ha olvidado que la iglesia fue escrita con sangre. Porque hace muchos años no hay en la parte occidental persecución. No así en la parte oriental del mundo. En Asia, en África, en muchos de estos países todavía hoy hay persecución. Pero en la parte occidental, donde
desde la Reforma, siglo XVII, XVIII, los grandes avivamientos después en Europa, después se pasaron a Estados Unidos, a toda esta parte, Canadá, incluso en este último tiempo en Latinoamérica. En estos grandes moveres del Espíritu de Dios, no han habido persecuciones de arrancar cabeza en esta zona del mundo. Y los cristianos de esta zona nos hemos olvidado que la iglesia nunca va a encajar con el mundo. Porque el mundo tiene otro estilo de vida y otro estilo de creencia. Y ese va en contra de Dios. Así que quiero hacerte esta pregunta. ¿Puede acaso Dios ver en nosotros esas dos características de Filadelfia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, que sea nuestra oración que el Señor pueda también dar esas palabras a nuestra vida. Déjeme hablar entonces el reconocimiento que el Señor dice. Ahora hablar la recompensa. Está en el verso 9. Dice así: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué maravillosa promesa, pero hay que entender que la promesa es para el fiel. La promesa no es para el infiel. La promesa es para el obediente, para el que se humilla, el que se arrepiente. Fíjense cómo dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás. Miren, nosotros sabemos que Cristo mismo era judío. Nace por padres judíos, predica en un ambiente judío, viene para salvar a los judíos, pero también a salvar a los gentiles. Nosotros también sabemos que en el primer siglo se creó un estado crítico entre los judíos que rechazaron al Señor y los cristianos. De hecho, hay un historiador que quiero leerle esto para que usted entienda, cuando Juan está escribiendo lo que es la sinagoga de Satanás, que usted entienda lo que estaba ocurriendo con muchos judíos que rechazaban a Cristo y que estaban persiguiendo a los cristianos y que odiaban a los cristianos. Mire lo que dice un historiador de este punto. El pueblo judío que se había convertido al cristianismo ya no era tolerado en las sinagogas después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. 2 décadas más tarde, alrededor del 90, y recuerden, Juan escribe por el 95, 2 décadas más tarde los líderes judíos se reunieron en Jamnia para reconocer el canon de las Escrituras y para formular las así llamadas 18 bendiciones. Esto no está en la Biblia, esto es historia posterior a la Biblia. Y fíjense cómo dice: la 12ª petición en esa oración pronuncia una maldición sobre los apóstatas. Esto era lo que decían los judíos de cristianos. Dice así: para los apóstatas que no haya esperanza y que el reino de la insolencia erradiques con prontitud en nuestros días y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. Bendito eres, oh Señor, que humillas al insolente. Fíjense a dónde había llegado el espíritu de muchos judíos que rechazaban a Cristo contra los cristianos, que tenían una oración donde declaraban que eran los insolentes, los apóstatas, ¿verdad? Incluso nos comparaban con los herejes. Y en esa petición dice: bórralos del libro de la vida, desaparécelos de allí. Para que usted entienda, cuando se hablaba de los cristianos nunca hemos caído bien. Porque un mundo que va contra Dios, cuando ve a alguien que va con Dios, vas contra el mundo. Y es mejor ir contra el mundo que contra Dios. Es mejor caerle mal al mundo que caer mal delante de Dios. Es mejor quedar mal con el mundo por seguir quedando bien con Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y fíjense entonces cómo en esa representación que el Señor da de esta iglesia, lo que está mostrando que Él tomaría a esos que se decían ser judíos, a esa sinagoga, dice: y voy a hacer que se postren delante de tus pies. Esas personas que querían pisotear a los cristianos, ahora el Señor les está diciendo que esos enemigos y esos perseguidores iban a ser juzgados por Dios. En otras palabras, aquellos que estaban tratando de destruir a los cristianos iban a ser humillados por el Dios de los cristianos. ¿Cuánta gente hoy nosotros tenemos que trata de hacernos la vida imposible en el trabajo, por ser cristiano nada más? Quizás vecinos que te están buscando cómo hacerte daño, en el trabajo un profesor, un compañero, en el barrio, tantas personas que se dejan usar por el mismo diablo y tratan de hacernos la vida imposible. Y aún así el Señor dice: todos esos judíos
que incluso han hecho todas esas manifestaciones y escritos para aplastar a los cristianos, yo haré que se postren delante de tus pies, reconociendo de que el Dios que está con los cristianos es mayor que el Dios de este mundo, que está con los hijos de las tinieblas. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Y fíjense cómo dice la otra bendición, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué maravilloso que el Señor vuelva a recalcar la idea: porque has guardado la palabra de mi paciencia. Y el Señor dice: porque guardaste mi palabra, yo también te guardaré. ¿Se da cuenta que esa palabra no es para el impío? Porque el impío no guarda la palabra. El Señor dice: tú guardaste mi palabra, valió la pena guardar su palabra. Y usted y yo podemos ver hoy que por hacer las cosas que le agradan a Dios, muchas veces recibimos insultos, muchas veces recibimos incluso injusticia. Pero a pesar de todo eso, el Señor dice: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, por cuanto me fuiste fiel, por cuanto permaneciste fiel, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí hora no está haciendo referencia a 60 minutos, sino está haciendo referencia a todas esas pruebas que nosotros vamos a tener, todo ese cúmulo de pruebas que nosotros vamos a enfrentar, incluyendo la prueba final. Qué bueno saber que el Señor dice: de todas las pruebas que vas a enfrentar, yo te voy a guardar, porque tú guardaste mi palabra. Fíjense cómo el texto dice: de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, creyentes y no creyentes. Dice: para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, el propio texto nos muestra y nos enseña que el Señor guarda a sus hijos. Hoy estás llorando, te puedo decir: el Señor te va a guardar. Hoy estamos sufriendo, te puedo decir: el Señor nos va a guardar. Tenemos inseguridad de lo que va a pasar en el futuro, tenemos inseguridad de lo que puede ocurrir con nuestros hijos en las escuelas. El Señor va a guardar a sus hijos. Él no solo lo dijo, Él no solo lo prometió, sino que Él lo cumple. Y fíjense cómo dice: de la hora de la prueba. Para los cristianos, toda tribulación que nosotros enfrentamos y toda tribulación que nosotros enfrentemos, qué bueno saber que aquellos que guardamos su palabra, somos guardados por el Dios de la palabra. ¿Alguien dice amén? Y en último lugar, quiero hablar del consejo y la promesa. Veamos el consejo en el verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense cómo el Señor dice: he aquí vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué era lo que tenía esa iglesia que el Señor le estaba mandando a que lo retuviese? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero no es suficiente con guardar la palabra un día. Es guardar la palabra todos los días de tu vida. No han negado mi nombre. No, el año pasado yo no negué el nombre del Señor. Pero no es suficiente. Es todos los días de tu vida. El Señor dice: retén lo que tienes. La vida cristiana es una vida de pelea. Es una vida de batalla. No es una vida de, bueno, en realidad yo me voy a cruzar de brazos y yo... No, la vida cristiana hay que pelearlo todos los días. Con oración, con búsqueda de la palabra, con decir no al pecado, que lleva más esfuerzo que decirle sí y darle rienda suelta a la maldad que puede haber en nosotros. Y fíjense cómo dice: Jesús viene tanto para consolar a su pueblo como para vengar a sus enemigos. Dice: yo vengo pronto. El yo vengo pronto del Señor para los hijos de Dios es un anhelo, porque el Señor a sus hijos no viene a castigarnos, viene a recompensarnos. Pero al impío, el yo vengo pronto es: prepárate. Prepárate, porque pasaste toda una vida rechazando, insultándome, negándome. Y el Señor dice: yo vengo pronto. A mis hijos, paz, consuelo, recompensa. A los impíos, dolor, castigo y eternidad de sufrimiento. Por eso es que una religión por ahí se inventó. Digo que se inventó porque eso no está en la Biblia. Se inventó que el infierno no existe. Y que cuando la gente se muera, existe la aniquilación del alma. Es decir, el impío que se muera, ellos creen que ya desapareció. No. La Biblia dice que el lloro y el crujir de dientes será para todos aquellos pecadores que incluso se murieron en esa condición. Y digo se murieron en esa condición porque nosotros también éramos pecadores y el Señor nos rescató de esa condición. Así que la propia palabra del Señor dice:
yo vengo pronto, retén lo que tiene. Dice, para que ninguno tome tu corona. Y sabemos que esa idea de corona, fíjense que a otra iglesia le dice, y te daré la corona de la vida. A esta iglesia se dice, ya tienes esa corona, sigue manteniéndote firme para que nadie te la quite. Ese es el consejo, permanecer firmes en medio de tanta guerra. Y la promesa maravillosa en el verso 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y termina el verso 13, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Déjeme recalcar algunas cosas en esta promesa. En primer lugar dice, al que venciere. ¿Se da cuenta? No es al que es derrotado el que el Señor bendice, no es al que es derrotado el que el Señor da promesas y da bendiciones, sino al que vence con el Señor. Hay otra traducción que mantiene la idea del griego y es al que está venciendo. Dice, al que venciere, al que está venciendo, en primer lugar dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Recordemos que en la antigüedad los templos, si era un templo pagano, a veces a los templos se le ponía formas de dioses o de los hombres para que se le diera adoración. E incluso en el templo de Salomón vamos a ver algunas columnas que tienen la representación de animales. Interesantemente, no es a ese templo que está haciendo referencia el Señor, sino es al templo de la Nueva Jerusalén. Dice, yo le haré columna. Recuerda, en Filadelfia, si había un terremoto, la gente o se agarraba de una columna o huía, salía corriendo, buscando seguridad. Y el Señor dice, a los vencedores yo le haré columna. Recordemos que a Pedro, Juan, Santiago se le llama columnas de la iglesia de Cristo. E incluso Pablo le escribe a Timoteo y le dice a la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, el Señor está diciendo, aquellos que están venciendo conmigo, aquellos que venzan conmigo, yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Es decir, yo le doy esa seguridad de que estarán en el templo de mi Dios, en la presencia de Dios. Dice, y nunca más saldrá de allí. Y ahora cuando explica, y escribiré sobre él, miren cómo se menciona 4 veces el término mi Dios. Dice, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. Y en quinto lugar dice, y mi nombre nuevo. La idea es que el Señor, algunos han pensado que si te llamabas Pedro, ahora te vas a llamar Gualberto, Celestial, cosas así. Yo no creo que sea eso lo que está haciendo referencia aquí, sino que más bien está haciendo referencia a la pertenencia de que ahora sobre ti está el sello del nombre del Altísimo. Y fíjense cómo dice en ese aspecto, y mi nombre nuevo, hablando del mismo Jesucristo. Recordemos que en Antioquía a los cristianos se le llamó por primera vez así, cristianos. Pero si usted busca las 3 veces que aparece el término cristianos en el Nuevo Testamento, la connotación del término cristiano es peyorativo, es decir, es un término negativo, era una burla al principio. Por allá por el siglo II se habla de que el término cristiano pasó a tomar renombre, que alguien dijera soy cristiano, ahora era término de honra. Y después de Constantino, entonces ya el término tomó el nombre que puede tener ahora. Es un privilegio ser como un Cristo, un cristiano. El problema está que la palabra del Señor nos dice que es el mismo Dios quien pone su identidad en nosotros. Y hermanos, si nosotros entendemos esta promesa, todo esto está para el que vence. Todo esto está para aquellos que estamos peleando con el Señor. Todo esto está escrito, todo esto está profetizado para aquellos que estamos en la batalla con el Señor. Y en medio de toda esta representación, el Señor mismo es el que dice, y pondré, ¿verdad?, mi nombre sobre ellos. Qué bueno saber que mi vida tiene un dueño. Qué bueno saber que mi familia tiene un dueño, y ese dueño es Jesucristo. Qué bueno saber que mi vida, a pesar de todo lo que pueda haber a mi alrededor, tiene la palabra del mismo Dios de que Él no me va a abandonar, de que Él no me va a dejar. Pase lo que pase, que sea nuestra actitud y nuestro estilo de vida, que podamos escuchar esas palabras del Señor. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y termina el texto, quien tenga oído, escuche lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Es el mismo consejo que el Señor le dio a los creyentes de Filadelfia que nos da hoy a nosotros. Yo conozco quién eres. Sé que tienes poca fuerza, sé que has pasado mucho, pero aún así no has negado mi nombre. Aún así has guardado mi palabra. Quiero invitarte a hacer esta oración al Señor, porque vendrán tiempos más difíciles. Pero que la frase de Filadelfia quede en nuestras vidas. Señor, yo quiero escuchar esa frase de ti. De mi vida yo quiero escuchar: Alex, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia. Estamos en tus manos, te bendecimos, te exaltamos y rogamos, oh Dios, que así como esta iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel, guardó tu palabra, no negó tu nombre, ayúdanos, oh Dios, a guardar tu palabra y no negar tu nombre. Solo tú nos puedes guardar de la hora de la prueba. Solo tú nos puedes guardar de los ataques del enemigo. Solo tú, el alfa y el omega, principio y fin, el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie puede abrir, el que abre y nadie puede cerrar, el que estás al control del universo, el que proteges mi vida, mi familia, mis hijos. Solo tú, oh Dios, puedes darme fuerzas para seguir peleando la batalla cristiana en esta vida de tantas adversidades. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te decimos, oh Dios, amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.